Hola, confusado. Y confusara. ¿En dónde aparecimos, Madi? ¿Dónde estamos? Hoy estamos en la entrada de Cabo Polonio. Hola, confusado. Y confusara. ¿En dónde aparecimos, Madi? ¿Dónde estamos? Hoy estamos en la entrada de Cabo Polonio. Cabo Polonio es una reserva natural que es protegida del gobierno de Uruguay. Muy bien. Y la única manera De acceder, ¿no? Sí, y con este lindo. A través del camioncito que tenemos acá. Este es mi vehículo. Bueno, vamos. Sí. Es hora de ir, ¿no? ¿Dónde es la plata? ¿La plata? Tengo el ticket acá en el bolsillo. No. Es extra. ¿Solo efectivo? Efectivo más. ¿Por qué? Porque soy la piloto. Con esa pinta así. Sí. Pero a mí me llega por la cucaracha que no sabes manejar manual. Esto es un automático. ¿Este es automático? No lo creo, che. Terminal de Cabo Polonio. Llegamos a la terminal de Cabo Polonio, Madi. Sí. Bueno, Madi tiene señal ahora. Sabemos que es al final del camino, pero tenemos dos caminos. ¿Será este o será este? ¿Cuál será, Madi? No tengo breath. Pasa que es difícil. Es difícil caminar en la arena, es más cargados. No tengo señal, pero no puedo buscar. Vamos a tener que encontrar a alguien que nos ayude. ¿Capaz que es mejor? ¿Izquierda? Yo creo que sí. Sí. Ok. Yo creo que es para la izquierda. Me lo jugamos para la izquierda, Madi. Bien. Vamos para acá. Los pibes siguen dando vueltas, Madi. ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Capaz que sí. que Parece sí. que es este, adelante, pero es muy chica. Sí, es chiquito. Parece un poquito más chico que quizás en las fotos, ¿o no? Sí, Quizás es pero- para nosotros. ¿Será, ¿Ah? ¿Será todo para nosotros? No. Se No. llama sweets. Ah, En entonces no, Madi. plural. ¿Será acá? ¿Será acá? ¿Será acá? Bueno, Madi, hemos llegado y Madi no tiene internet. No. pero- Parece que en el cabo no hay señal. No, yo no tengo, pero vos tienes, ¿no? Yo tengo, Sí. pero somos de diferente compañía. Sí. Así que no es verdad eso, me parece que en el cabo no hay señal, No. que en el cabo no hay agua. Este es una mentira. Quizás hace algunos años era así, ¿no? Sí. Pero ya no más. Pero ahora ellos acá tienen todos que ellos necesitan. ¿Tienen todos los servicios, decís vos? Sí. Tenemos que averiguarlo eso, Madi. Vamos a preguntarle a la gente. ¿Sí? A ver qué nos dicen, sí. Ok. Sí. Ahora de igual manera tuvimos que preguntarle a la chica de la terminal dónde quedaba el hospedaje. Porque, bueno, yo tengo señal, pero no tengo internet. No me queda internet. La que tiene internet es Madi, pero, bueno, no tiene señal. No. Así que tuvimos que preguntar y ya estamos camino al hospedaje. Sí. Es muy difícil caminando en la arena. En la arena. Arena. Sí. ¿Cuánto pagamos por el camión? El camión. ¿Cuánto pagamos? Las cosas de la plata son de vos. Ah, el que pone acá la plata soy yo, ¿no? Sí. Faltó la ficha, Madi. No, salió 350 pesos cada uno, ida y vuelta. 350 pesos son cerca de 9 dólares. Pero yo conozco cuánto es la estacionamiento. ¿Sí? 270. Ah, 270. Sí. Bueno, 270 es un poquito menos. Capaz que son 8 dólares, Madi. 8 horas. 8 dólares. Ah, Y bueno, este es el barrio, Madi. ¿Qué te parece el barrio? muy raro, ¿Sí? pero muy lindo. Sí. Todos los vecinos tienen un montón de lugar acerca de la casa. Tienen su jardincito. Sí. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que
los residentes del Cabo Polonio, la gente que vive acá o que tiene casa, ellos sí pueden acceder en vehículo. Si tienen un vehículo 4x4, obviamente, porque no hay calle pavimentada. Y acá no sé para dónde vamos porque tenemos una laguna delante, Madi. ¿Dónde estamos, Madi? No sé, vamos a preguntar a la mujer. Sabemos que tiene una vista al agua, así que capaz que era esta el agua, Madi. La de la foto. Vieron que las fotos siempre son medias engañosas, las fotos de los alojamientos. Aparentemente hay 70 residentes permanentes acá en Cabo Polonio. ¿Solamente 70? Sí, y este nombre yo mirar esta mañana, pero este número es de 2020. Ah, es del 2020. Sí. Capaz que ahora hay 71, 72. O capaz que murió alguno y ya hay menos, Madi. Pero como que alguien tiene un bebé. ¿Habrá nacido alguien en Cabo Polonio, Madi? Sí, sí. Buenas. ¿Todo bien? Hola. Bien. Exactamente. No sabía. ¿Todo bien? Pero bueno, pará, sacame una foto. Obvio. Van a salir en el video de YouTube. ¡Esto! ¡La Greenhouse, Cabo Polonio! ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas. ¿Todo bien, Lucas? No, tranqui. ¿Vivís acá? Vivo acá, sí. ¿Cómo va? Todo Bueno tranquilo. conocerlo, verlo en el celular, boludo. ¿Todo tranquilo? Todo bien, vos. Laburando un poco. Un segundo antes. Tenemos un seguidor de Cabo Polonio, Madi. Sí, vamos. Estamos contentos que tenemos un seguidor de Cabo Polonio. Justo veníamos hablando de eso. Bueno, vos. Madi, tenemos un seguidor de Cabo Polonio. Un seguidor de Cabo Polonio. ¿Tendremos más de uno, Madi? Capaz que sí, ahora un segundo antes yo diciendo que no hay seguidores de nosotros en Cabo Polonio, pero Pero ¿qué pasó? Lucas vive en el Cabo, tiene el hostel, Green Hostel, creo que se llamaba, y es seguidor de nosotros. Así que usa teléfono la gente en el Cabo. Tampoco es que no sabe nada del mundo, ¿no, Madi? No. Bueno, Madi, encontramos el alojamiento. Ahora estamos caminando un poquito. Luego le vamos a mostrar... Luego se le vamos a mostrar el alojamiento. ¿Sí? Pero quería comentarles algo. Y el tema del wifi, eso de que no hay internet, de que no hay luz, de que no hay nada en Cabo Polonio, no es verdad. Tenemos wifi en el alojamiento. Es más, dejamos cargando el próximo video de YouTube. ¿Y ahora dónde estamos yendo, Madi? Por un poquito paseo para ver más que Cabo Polonio. Vamos a explorar un poquito de Cabo Polonio, ¿no? Sí. Hay poca gente hoy. No es high season. Sí, no es temporada alta, es verdad eso. Contanos qué te acaba de pasar. Algo, hombre, ¿Sí? ¿Un hombre? un hombre gritar a nosotros para publicación. Sí, nos escuchaban hablando en inglés, ¿no? Sí, entonces él habla en inglés. Sí, te ofreció que le compres Sí. en inglés y no en español. No, vos le respondiste Sí. en español, Sí. obvio. Pero este es una cosa que mucha gente no sabe. Claro, entre nosotros casi siempre hablamos en inglés, o el 99% de las veces. Sí. Y nosotros veníamos hablando en inglés y el loco estaba vendiendo y nos ofreció en inglés. Y le digo, no, muchas gracias. Y, ah, bueno, habla en español, no sé qué. Bueno. Estamos demasiado temprano para... Temporada baja. Se están todos preparando. Sí. Toda la gente con pintura, con... Con taladro. Sí. Sí, están todos. Cosas para construcción, para Sí. preparar para verano. Claro, se están todos preparando para la temporada. Por eso es que está tan vacío. Están todos pintando, están todos remodelando, preparándose para lo que viene. Este video lo estamos grabando nosotros en noviembre. Fines de noviembre. Sí. El faro que tenemos acá, el famoso faro de Cabo Polonio, es de 1881, Madeleine. Tiene unos 27 metros de altura. Se puede pagar, si tú pagas, se puede ingresar. Y tiene, creo que, si no me equivoco, no quiero chamullar, pero tiene 136 escalones, si no me equivoco. ¿Sabías que Cabo Polonio son dos playas? De la playa norte y la playa sur.
En esta de acá, que es la que estamos yendo en este momento, es en la que hay menos viento. Nosotros estamos del lado de la derecha. De aquí al lado, que es el lado más ventoso. Este lado de acá, por lo que vemos, es como que un poquito hipicheto. ¿No, Madi? Hipicheto. Es un poquito más cheto. O sea, ya ven esta casa de acá, que está hermosa. Y ahí se ve un vehículo, de lo que hablábamos hoy. Ahí se ve un vehículo. Que hay mucha gente, muchos locales que viven acá, que nos imaginamos que deben tener un permiso. Y le voy a preguntar eso después. Que deben tener un permiso que los habilita a poder entrar con sus vehículos, que tienen que ser 4x4 obviamente, porque si no se quedaría la arena, a Cabo Polonio, para no tener que ingresar en el camión, y ellos pueden traer todas las cosas que quieran, como alimentos, electrodomésticos, lo que necesiten. No sos la única, Madi. No. ¿Otras qué? Personas que hablan inglés. ¿Cómo sabes? Pero creo que ellas Sí. son gringas. ¿Te es fácil, Madi, identificar acentos en inglés? Sí, especialmente las gringas, Sí. porque ellos tienen un acento muy distinto. Para mí el más fácil de identificar es el británico. Sí. Es como que el más fácil y el más como que fuerte, diría. Uno que me cuesta es el irlandés, tanto entenderlo como identificarlo. El inglés más fácil para mí es el americano, como es. Como las películas. Claro, las gringas. Es el más fácil de entender porque es al que estamos acostumbrados, por lo menos en Sudamérica, a escuchar en películas, podcasts y demás. Hay mucha gente surfing hoy. ¿Sabes hacer surf, Madi? Yo hice una vez, no, 2 veces en Portugal, cuando estaba a vivir acá, ahí. Ah, cuando viviste en Portugal hiciste 2 veces surf. Sí. ¿Sos pero buena? No, soy demasiado alta. Ah, Mi dirección, el equilibrio es más difícil de mantener, ¿no? sí. Yo hice una vez sola con un amigo, no me enseñó nadie. Hice, es un decir, me tiré al agua con una tabla, mejor dicho, y nada, y agarramos unas olas. Ahí él tenía un poquito más de idea que yo y lo hice en Nueva Zelanda, Madi, en Christchurch. Sí, una vez sola en mi vida. Pero me encantaría aprender, es algo que tiene pinta de ser divertido y me encantan los deportes en el agua. ¿Encontraste una amiguita, Madi? Una rata. Andá a hacerle un mimo. Se fue. Te prometo, están acá. Vamos a buscarla. Cuidado que muerden. Él se fue. Él es inteligente. Él no espera para nosotros dos boludos. Ah, los boluros tienen miedo, Madi. Obvio. Un ratito en la playa, Madi. Un nadar. Shakira, ¿eres tú? Bañé, Madi, estoy cagado de frío, porque no hace tanto calor. No No. ha llegado el verano de Uruguay todavía. Y me dio un chapuzón rápido. El agua no estaba tan fría, lo peor fue cuando salí. Y el viento. Claro, hay demasiado viento. Buen día, Madeline. Buen día. Segundo día en Cabo Polonio, en nuestra pequeña habitación. Sí. ¿Les mostramos la habitación? Con solo mis ropas. Bueno, tenemos un poquito de quilombo, como verán. Quilombo por todos lados, quilombo por todos lados. ¿Qué tenemos acá, Madi? Una chufa. Madi le dice chufa. ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Estufa o chufa? ¿Cuál les gusta más? Yo de ahora en más le voy a empezar a decir chufa. Chufa. Lo voy a hacer una chufa. Suena mejor chufa. Ah. Bueno, les muestro la habitación y después les mostramos la vista que tenemos afuera. El bañito súper diminuto.
Ahí está, tiene solamente un inodoro. Solo el inodoro y la ducha, Madi, ¿dónde está la ducha? La gente se pregunta. Afuera y abajo. La ducha la tenemos abajo. Sí, hay dos para toda la gente Sí, en este alojamiento. sí. Solo compartir. Se comparten las duchas. Pero Sí. hay agua caliente. Hay agua caliente, hay internet Sí. y... Enchufar. Ah, no hay enchufe en la habitación, eso sí. Pero miren la vistaza que tenemos. Miren la vistaza que tenemos. Tenemos un problema Sí, porque en todo este reserva no hay cajeros sí, cajero, sí. y traemos solo 3.000 pesos. 3.000 pesos, sí. El problema fue el siguiente. Yo calculaba que lo que sería la plata del camión que les mostramos más temprano en el video, yo lo iba a poder pagar con tarjeta, pero no, solo aceptaban en efectivo. Y ahí se me fueron 700 pesos, que son como $18, una cosa así. Y bueno, eso ya es un 1.000, es una comida para los dos. Y anoche salimos a comer, por ejemplo, una pizza. Nos dieron una pizza, una porción de pizza para cada uno. Sí. ¿Dónde sacamos fotos? Tenemos que haber sacado fotos. Una porción, era de cebolla y hongos por 400 pesos, ¿no, Madi? Sí. Y el tema es que el hombre que vende la pizza nos dije que los precios son Sí. viejos. Tenía un precio en la carta, la boludita me hizo. No le dije nada, ¿qué le iba a hacer? Entonces Decía fue- 350 pesos y nos cobró 400. Y me dijo, no, pasa que los precios son viejos. Un agua de 1 litro, 180 pesos uruguayos. Entonces, Es bastante. Cabo Polonio es hermosa, pero acuerdas tu plata, Si no te olvides de traer efectivo. porque eso rompe el banco. Sí, hay muchos lugares. Me imagino que hay algunos que deben aceptar tarjeta igual, o transferencia, o algún otro método de pago. Pero bueno, no hemos tenido la suerte de encontrarlo. Así que bueno, ahora vamos a ir a comprar algo para el desayuno. Trajimos algo de comida con Madi porque sabíamos cómo era el tema. ¿Qué trajimos de comida, Madi? Tenemos manzanitas, mandarinas, bananas Sí. y manteca de maní y jamón. Trajimos un poco de fruta, pan, galletas de arroz, sí. Y ahora vamos a ir a buscar algo más en el almacén. Ujú. Comprar algo más para desayunar, llevar la fruta y a desayunar en la playa. Matecito en mano. Vamos como que sin rumbo, ¿no? Tenemos algunas frutas. Bueno, al final desayunamos y bueno, matecito en mano. Y Pero necesitamos agua. agua para, sí, no para el mate, sino para beber. Y estaba hablando ahora con uno de los chicos que trabaja acá en el alojamiento y me comentaba, porque le estuve preguntando el tema de los vehículos en el Cabo Polonio, cómo funciona. Bueno, aparentemente, fuera el dueño de esa casa que está ahí, podría tener un permiso que me habilitaría a tener 2 vehículos en el Cabo, Madi. O sea que podríamos tener 2 vehículos, podrías traer uno vos y uno yo. Y también me decía que hace unos años eran 4 vehículos, pero que bueno, se llenaba de autos esto, pero bueno, lo empezaron a cortar y ahora la idea es que haya 1 en vez de 2. Porque ¿qué pasa? Si yo fuera el propietario, yo podría alquilar esa propiedad e ir cambiando la persona que puede ingresar con el vehículo. Por ejemplo, lo alquilo un fin de semana y podría registrar la matrícula de la persona que me alquila la casa este fin de semana y esa persona podría ingresar con su vehículo al Cabo. Por eso es que se ven vehículos. Otra cosa que nos decía es que la parte norte del Cabo se privatizó y se van a construir 20 casas nuevas y nos comentaba también el precio de las casas. Por ejemplo, una casa así, para 6 personas, nos comentaba que más o menos se alquila en 250, 300 dólares la noche, Madi. La noche. Bastante caro, ¿no? Me quiero matar. Te querés matar, sí. Bueno, estamos ahora camino a ¿cómo era el nombre, Madi, del hostel? Green Hostel. Estamos camino a Green Hostel, que fue donde conocimos a Lucas, el chico que nos conocía, Sí. el seguidor nuestro. A ver si podemos charlar un rato con él Sí. y que nos cuente un poco, ¿no, Madi? Sobre la vida en Cabo Polonio. Espero que sí. Vamos a encontrar a Lucas. Esperemos que siga ahí. Bueno, estamos acá con
Lucas. Lucas, Gonzalo, un placer. Un gusto, Lucas. Y Madi también. Y Madi, Obvio. no puede faltar, Madi. Bueno, Lucas tiene un hostel acá que se llama Greenhouse Hostel. Sí. Y nos estaba comentando que, bueno, está por arrancar la temporada. Estamos en noviembre ahora. ¿Y cómo ve la temporada? Y bueno, estamos preparándonos. Se están preparando. Siempre tenemos buenas expectativas, ¿no? Hay que inventarlas, si no está medio bravo por todo el tema en el mundo, pero acá la mejor, siempre esperando a la gente que venga a pasar un buen momento en casa. De una. Lucas nos comentaba que hace 8 años que está viviendo Hace acá, 8 ¿verdad? años, invierno y verano, sí, aunque me crié acá de chiquito y ahí siempre iba y venía y ahora estoy acá con mi mujer y mis 2 hijos. ¿Cuánta gente hay viviendo en el Cabo? Y en invierno, del último censo, somos como 100, pero la verdad es que en junio, julio, cuando aprieta el frío, somos... Aparecen. No aparece la gente empieza chiu, Hay chiu, menos. empieza a volar, disparan Disparan todo, ves todo. el camioncito lleno en julio que se va. Muy bien. Sí. En cuanto a los camiones que me Sí. mencionás, en invierno, ¿cuántos hay por día? Y hay, creo que son 4 o 5 horarios. Hay Bastante. uno que saca a los gurises para estudiar en Castillo, la ciudad más cercana, se levantan como a las 5:30 de la mañana para tomarse el camión a las 6 de la mañana, salir afuera y tomarse el bondi para ir a 30 kilómetros a estudiar. ¿Es verdad que hay una escuela acá? Hay una escuela a la cual mi hijo Milo va, Sí. tiene la mejor vista de Uruguay, se ven las ballenas. El otro día vino y me dijo, papá, se veían las ballenas de la, De la desde la escuela. escuela, por la ventana de la escuela. Sí, muy Increíble. loco, Oh, muy wow. loco. Increíble. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? Ahora son 11. 11 alumnos. Sí, llegaron a ser 2. Imagínate 2 personas en la escuela, así mano a mano, yo y vos con la maestra. No se puede copiar ahí. No se puede copiar, muy difícil. Imposible Y aparte copiar. tu compañero capaz que te llevaba 3, 4, 5 años, ¿viste? Porque es una escuela rural. Claro. Son todas diferentes edades. Diferentes edades tienen los Sí. alumnos. One person decides, I want to live here. Like, Okay. can they just move? Sí, es difícil, o sea, no te dan un papel, ¿no? Vos compras capaz con una casa, capaz que estás comprando como un problema y una deuda que ya tiene la casa y te dan la llave de un candado, ¿viste? No hay un papel, no hay títulos. Hay una parte del Cabo que sí son dueños de la tierra. Mismo ahora acá, esta área, vino una persona y la compró. Eso nos contaba él. Sí, se vino- privatizó la zona Vino un esa. desarrollador, compró el área y bueno, estamos viendo ahí cómo viene la mano. Con tu propiedad, ¿qué pasa ahí? Y para arrancar no es mi propiedad, pero sí es mi casa y es mi única vivienda, y tengo algún que otro derecho y soy Sí. poblador permanente, yo qué sé, hay unos derechos, pero hay otro montón de cosas que no, viste, de casas que por ejemplo capaz que ahora en unos años nos saca una foto porque no va a cambiar esto, va a ser diferente. Ok. Van a volar muchas casas, van a hacer casas nuevas, acá enfrente ya viste una casa como viene, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Puede ver lo que y te puedo mostrar el ranchito de enfrente que se llama La Urna y es un ranchito que es más chiquito que la terraza. Sí. Y está al lado del castillo ese, por ejemplo, es muy, Ok. Wow. es muy loco, digo, el cambio, ¿no? El choque. Sí, no, evidente. Pero bueno, está, es lo que parece que es lo que se viene. ¿Pero naciste acá? No, mamá estaba embarazada y cuando me estuvo a punto de tener, se fue a Castillo. Montevideo. Ah, en Montevideo. Me tuvo en Montevideo y después capaz que a la semana, 2 semanas nació, ya estaba acá. ¿Hay alguien que nació en el Cabo Polonio? Sí, hay gente Sí. que nació, por ejemplo, en La Cañada. Te puedo decir que se ponen un poco más hippies. Abajo, en un árbol, adentro de una casa, el árbol adentro de la casa, o sea, creció un árbol adentro de la casa y tuvieron a un niño ahí, Un niño. abajo del árbol, adentro de la casa. Loco, ¿eh? Así que nació gente en el Cabo. Sí, claro que Nació sí, gente claro en que el sí, Cabo. nace gente. Wow. Justo estamos en pretemporada. ¿Cuántos hostels hay acá? Uf, Porque hay unos cuantos, hay, ¿no? ahora debe haber capaz que... ¿Legales? Claro, sí. Legales y no sé, capaz que 10, 8, por Ahí ahí, va. capaz que ¿Y después... vos dónde te encuentran? ¿En Booking? Estamos en Booking, estamos en Airbnb, estamos va. en Instagram, Ahí va. estamos acá todo el año también, es chiquito esto, si vienen, De buena, obvio. si vienen nos van a encontrar, nos vamos a Obvio. cruzar y nada, por esas manos ahí. Ahí Y va. después boca a boca, clientes ya en un par de años. No, acá tenemos wifi, Tienen tenemos todo. agua caliente, tenemos para cargar los celulares, hacemos un desayuno riquísimo, pan caserito. Ahora estamos de pretemporada, estamos trabajando un poco. Es el espacio común, la cocinita, casa Fer cocinando. Buen día. Buen día. Acá también tenemos un árbol adentro de la casa. La preciosa agua. Compramos agua. ¿Qué nos contaban recién, Madi, de este almacén? Que este es la primera tienda Sí. y tiene 25. 35 años tiene el almacén más o menos. Sí, 35, sí. 35 años. 35. Una de las primeras almacenes del Cabo. Gracias, gente. Chao, chao. Gracias. ¿Sabes cómo se llama esto en español, Madi? En inglés es un well. Well,
Sí. No lo sabía. En español se llama aljibe. ¿En qué? En español se llama aljibe. Aljibe. No sé por qué compraste agua, porque mirá, abrí. Acá hay agua. Agua verde. Sí, bueno, quizás hay que hervirla un poquito para matar las bacterias. Agua para mate. Sí, también. Compramos agua Sí. y bueno, en el almacén se puede encontrar absolutamente de todo, lo que quieras. Sí, casi. ¿Casi? Lo que quieras. ¿Qué faltaba? Suficiente plata. Ah, bueno. Faltaba plata. Pero bueno, nosotros pudimos comprar una agüita. Sí. Obviamente los precios del Cabo son un poquito más caros que lo que se puede encontrar en Montevideo, por ejemplo. Sí. Pero también hay que tener en cuenta de la manera que llegan esos productos acá. Porque el almacenero, por ejemplo, seguramente tiene que agarrar su vehículo, ir a Castillo, que Castillo es la ciudad que está más cerca de acá del Cabo Polonio, comprar los insumos de ahí y traerlos. O sea que ese gasto que tiene de traslado de nafta, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo termina pagando? Nosotros, pagando un poquito más. Sí. Lo bueno es que se puede encontrar de todo. Se pueden olvidar de un vino, lo pueden comprar acá. Se pueden olvidar del azúcar, lo pueden comprar acá. Atún, lo que quieran lo encuentran en el almacén. Sí. El agua hoy es un poquito más marrón. Está más tranquila, ¿no? Sí. Hay mucho menos viento, por lo tanto hay muchas menos olas, obviamente. Así que ahora la idea es, nada, tomar unos Tranqui, matecitos, comer una frutita, Madi. Sí, Siempre frutita. siempre. No está nada mal este spot, Madi. ¿Este qué? Este spot. 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 Plantamos bandera. Este es nuestro. Compramos terreno en Cabo Polonio. Adicta a la mandarina, Madi. Sí, pero las mandarinas acá en Uruguay tienen sencillas en todo. Ah, semilla. Se nos está llenando la casa de arena, Madi. Mis hermanitos, cuando estuvimos en la playa en Nueva Zelanda, mi madre trae sándwiches Sí. con Vegemite. ¿Tú sabes Vegemite? Ojalá podamos ir a Nueva Zelanda pronto y le podemos mostrar lo que es el Vegemite. Pero que es como una mermelada, ¿no? Sí, pero la mayoría de gente que no son nuevozelandeses crean que es un asco. Yo la probé, no se come sola, ¿no, Madi? No sola, con algo más. Sí, ¿O vos la comes sola? sí, pero es un poquito fuerte sola. Sí, porque es muy amarga, ¿no? Sí, muy amarga y muy salty. Ah, muy salada. Es un asco, es un asco. Ojalá todos los que están viendo este video la puedan probar algún día. Es horrible. O quizás, ojalá no la prueben porque es horrible. Es delicioso. Necesitas probar la Marmite o Vegemite. Por algo se vende solamente en Australia y en Nueva Zelanda, Madi. No como el dulce de leche, que le gusta a todo el mundo el dulce de leche. Sí, pero ustedes te gustan mate. Y mate en realidad es horrible. Mate es el mejor invento. Mate solo es una cosa que ustedes son adictas. O sea que estás diciendo que no te gusta el mate. Me gusta, pero no me gusta por el sabor. Ah. Me gusta por el hábito, por el comunidad. Claro, para compartir. Vas a nadar. Me voy a meter al agua, es fría, ya me metí. Sí. Pero hoy hay gente nadando, ayer no había nadie nadando, fui el único creo que nadé. Sí. Pero creo que me voy a meter corriendo. A mí no me gusta meterme despacio como se están metiendo ellos cuando es tan fría el agua. Creo que me voy a meter corriendo, Madi. Bien. ¿Me meto? Go. Cuando estuvimos en Dinamarca, estuvimos nadando casi todas las mañanas en invierno, en menos grados o 1 o 2 grados, pero ahora no sé si quiero nadar porque estoy muy cómoda en el sol, pero voy a esperar para la feedback de Gonza, cómo es el agua, cómo es el mar. ¿Y cómo te fue? Está hermosa, Madi. Está hermosa. I don't believe you. Está hermosa, mirá. Bueno, al final la señorita se dignó meterse al agua.
Y como habrán visto, cambiamos de spot. Estamos acá, en nuestra casita sin techo, que es un lugar donde hacen masajes en temporada. Nos venimos acá porque estamos un poquito más resguardados del viento. Tenemos las dunas atrás, las dunas, y tenemos las maderas estas. Tenemos colgada la ropa ahí secando y demás. ¡Ey! ¡Loco! ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Tenemos un amigo nuevo, Madi. Sí, pero él es tímido. ¿Es tímido? Sí. No soy tímido ni a palo. No soy tímida ni a palo. Dale un mimo, Madi. Un mimito. No, me parece que no le está gustando. Vamos, Madi. No. Está desconfiado. No le gustó. Cuidado con el tero, Madi. ¿Ah? Cuidado con el tero. No le gusta, Madi. A mí no. Pero es solo un tero. Sí, solo uno, pero ¿Qué va a hacer? son malos. No son too friendly. Son teros del Cabo. ¿Te acordás lo que nos dijo Lucas hoy? No sé si salió en el video esa parte, pero hay gente que en vez de decir Cabo Polonio, le dice Caro Polonio. No escucha esto. ¿Sí? Porque es muy caro aparentemente. Aparentemente. Tenemos experiencias first hand. Sí, es verdad. Primera mano. Primera mano. ¿Es un dicho en español también? Sí, primera mano. Bueno, se viene tu parte favorita, Madi. ¡Vamos! ¡Los lobos marinos! Se vienen los lobos marinesques. Madi, ¿los lobos marinos son tu animal favorito? De Uruguay, creo que sí. Ah, yo pensé que era el capincho. Ah, sí. Pero... Lobo marino o capincho, tenés que elegir. ¡No puedo! Tenés que elegir uno. No. Uno es del agua y uno es de tierra. Bueno, pero si te digo, Madi, podés tener uno solo de mascota. Oh, una mascota capincho. ¿Un capincho? Porque ellos son ¿Ellos saltan? sí. ¿Y la foca? La foca gritar. ¿Cómo grita la Todo foca? el día. No. Fue la foca de allá. Mostrar a la la gente. foca de allá. Mostrar a la gente. No sé cómo hace la foca, Madi. Sí, yo necesito elegir por una mascota capincho. ¿Capincho? Sí. A mí también. La foca me parece un poco inútil. No hace nada la foca, es aburrida. Ah, sí, todo Como que el... todo el día acostada, durmiendo al sol. No hace nada interesante. Mira, y acá tenemos un cartel que dice que, mira, no puedes entrar con tu mascota acá. O sea, no puedes traer a tu perro. No puedes traer Esta es la mi zona capincho. de la lobería. No puedes traer a tu perro, no puedes tirar basura. ¿Y esto qué se supone? ¿Que no podemos hablar? Necesitas callate. No podemos hablar, supongo. Encontramos a tus bebés. Todos mis bebés ¿Estás en contenta? las rocas, sí. Madre estaba preocupada que no iba a ver. Pero hay muchos, lo que pasa es que hay muchos en la islita que está allá atrás y en aquella de allá que no se llegan a ver en la cámara. Sí. Pero acá está lleno, acá está llenísimo. Hay un montón. Y acá está la barrera esta para que la gente no pase hacia ese lado. Además que estaban transmitiendo una enfermedad hasta no hace mucho. Ah, sí, esto también. ¿Sabes que casi el medio de toda la población de focas Sí. están acá, en Cabo Polonio? La población de focas de Uruguay. Sí, ¿Están en Uruguay? sí. Y- Están acá, ¿En serio? en este costa, Ah, mira. costa de Cabo Polonio. ¿De cuánto es la población de focas? ¿No las contaste? Página noticiero esto. ¿Qué nos merecemos por ese datazo? Por este research, Sí. investigación, esta mañana, mucho más temprano que en Colonia. Sí, hoy nos despertamos a las 6:30. Sí, muy temprano. Empezaremos una suscribir y una corazón. Un corazoncito. Y un comentario de qué piensan de todo de esto. ¿Qué piensan de foca? Si quieres, Si conocen Cabo Polonio. si vos elegir una foca o una capincho. ¿O cuál es tu animal favorito, no? Sí, para mascota.
Sí, para mascota. Importante. Sí, no me tiren tiburones. Sí. Pero tus vecinos en el barrio tienen, ¿cómo se dice? Peacocks. Sí, yo tengo unos vecinos en el barrio que tienen aves reales. Y tu otra vecina también tiene una mono. No, que no está tienen un junto. mono. Hace un tiempo en mi barrio, de verdad eso, hace un tiempo en el barrio, en uno de los terrenos cerca de mi casa, un terreno baldío, y alguien en el barrio tenía un mono que se le escapó y andaba en ese terreno baldío, porque hay muchos árboles en ese terreno baldío, y andaba el mono ahí y lo estaba buscando la policía. Bueno, confusados y confusadas. Volvemos a mi favorito lugar en todo el Cabo Polonio con mis mejores amigos, los lobos marinos. Sí, y hay unos cuantos hoy. Muchas gracias por ver este vlogcito en Cabo Polonio. Esperamos que ustedes disfrutar y No se olviden de darle like y comentar qué les pareció, qué tipo de video les gustaría ver también. también muchas gracias para 50K, Llegamos a 50.000. 50.000 suscriptores, es verdad, me olvidaba de ese pequeño detalle. Sí. Muchas gracias a los 50.000 que seguramente nos estén mirando en este momento, y a los que no son parte de esos 50.000, los invitamos a que se unan a nuestra comunidad de confusados y confusadas. Sí, es una muy buena comunidad, sí, yo puedo decir. Así que bueno, les mandamos un besito a todos. Sí, y nos vemos en la próxima. ¡Chau!